¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Vamos a ver nuestra Biblia, hermanos. Aleluya. Lo vamos a hacer, hermanos, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En el capítulo 18, hermanos. Y vamos a estar leyendo de los versos 18 al 30. San Lucas 18, 18 al 30. Cuando lo tengan, hermanos, se pone en pie de reverencia a la palabra del Señor para darle lectura y me confirma con un amén. 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 San Lucas 18, 18, hermanos, al 30. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decirle al Señor: Padre, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, venimos delante de tu presencia para agradecerte, precioso Dios, por tu gran amor y misericordia, porque tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra. Y hoy, Señor amado, creemos que no es la excepción. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo ministre, Señor amado, en medio de nosotros, y que puedas hablar mi vida, mis hermanos, Señor, para que podamos encaminarnos a tu verdad. Y asimismo, Señor, seguir avanzando en este camino, Señor, que tú has trazado. Y podamos, Padre, asimismo, Señor, agradar tu corazón y poder llegar a nuestra meta, la cual eres tú mismo, precioso Dios. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos y rogamos, precioso Dios, que tomes el control, limpia los aires, Señor amado, y seas tú ministrando el corazón y la mente, para que podamos, Padre, ser edificados y podamos así mismo siempre, Señor, poner en práctica lo que tú nos muestras. En el nombre de Jesús, a ti damos la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria. ¿Me pueden tomar asiento, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque el texto está un poco largo, hermanos, hoy queremos hablar sobre lo que es una verdad incómoda. Amén. Una verdad incómoda, hermanos amados, que muchas veces surge en el momento tal vez menos esperado. Amén. Muchas veces cuando nosotros, hermanos, nos encontramos tal vez encaminados en los caminos de Dios, llegamos a pensar que lo hemos logrado todo, ¿verdad? Pensamos, hermanos, que tenemos el suficiente conocimiento. Podemos pensar, hermanos, tal vez que somos mejores que otros. Amén. Pero es ahí donde Dios siempre nos sorprende, hermanos. Y nos muestra que a pesar de que podamos conocer tal vez la
al derecho y al revés, siempre va a haber algo, hermanos, en lo cual nosotros tenemos que aprender algo nuevo. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, lo que Dios quiere enseñarnos día a día, porque la enseñanza de Dios no se detiene, no para. La misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros, hermanos, conozcamos algo, nos hagamos como que no sabemos nada, dice. Para que nuestro ego, hermanos, y para que nuestro yo no abarque, hermanos, la sabiduría que Dios quiere darle a los hombres. Porque la sabiduría de Dios, hermanos amados, es aquella que edifica, es aquella que sana, es aquella que restaura, es aquella que trae, hermanos, un conocimiento para salvación. Amén. Y no, hermanos, destruye, no divide, no rompe, hermanos amados, el corazón de la gente, sino por el contrario lo sana. Amén. Entonces vemos que el Señor, hermanos, en este momento es puesto en esta pregunta a través de este varón. Y dice, hermano, que este hombre, en otras ocasiones nosotros vemos a los fariseos, vemos, hermanos, a los escribas, queriendo tentar a Dios. Pero en este momento, hermanos, el hombre estaba siendo sincero. El hombre tenía una pregunta que hacerle al Señor, y lo que quería él es una respuesta tal vez favorable. Así como muchas veces nosotros, hermanos, nos acercamos a una congregación, nos acercamos, empezamos a leer la Biblia, tal vez a orar, pero creemos, hermanos, que en eso hemos alcanzado tal vez una madurez, o hemos alcanzado un lugar al lado del Señor, ¿verdad? Como sus discípulos en su momento peleaban, dicen, un lugar al lado del Señor. Uno quiere estar a la derecha, otro quiere estar a la izquierda. Amén. Pero eso, hermanos amados, es algo que Dios tiene que determinar. Amén. Y en este momento que este hombre decía estar capacitado, como lo hemos leído aquí, vemos que el Señor, hermanos, le hace también una pregunta. Cuando él le dice que en el verso 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar, dice, la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Amén. Amén. Entonces vemos que primeramente el Señor no se apresuró a contestarle, sino que le hace una pregunta, ¿verdad? Amén. ¿Por qué me está buscando a mí? ¿Por qué dice que yo soy bueno? En este momento, hermano, cuando el Señor le responde con esta pregunta a este varón, a este principal, le está cuestionando cuál es la razón por la que él se acerca a él. Amén. Amén. Sí, porque realmente él cree que él puede darle respuesta, que él es Dios, que él es aquel, hermano, que tiene la sabiduría, o solamente él está tratando de elogiarlo. Como muchas veces nosotros, hermanos, tal vez nos acercamos a personas solamente porque tienen un renombre, porque aparentemente son personas de alto nivel, ¿verdad? Económico, psicológico, ¿verdad? Pero vemos, hermano, que la palabra de Dios nos muestra que Jesús en este momento le estaba haciendo esta pregunta, aunque él conocía su corazón. Amén. Amén. Aunque él conocía su corazón. Y una reseña también que tenemos, hermano, de esta porción es que de este hombre no se volvió a hablar en otra ocasión en la Biblia. Amén. Sino que Dios nos muestra este ejemplo, porque nosotros tenemos, hermanos, que ir creciendo siempre en el camino de Dios, y Dios a través de su palabra nos va mostrando cómo debemos ir avanzando. Amén. Amén. Entonces, vemos que en este momento, le repito, él le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué crees que yo soy bueno? Amén. Y obviamente, hermanos, como él lo decía, porque dentro de los hombres no había ningún hombre, ¿verdad?, que fuera bueno. Todos teníamos pensamientos malos, todos en su momento tenemos momentos de enojo, pero dice la Escritura que solamente Dios es bueno. Amén. Entonces, aquí, hermanos, cuando el hombre está tratando de acercarse a él para poder tener esta información, el Señor Jesús está tratando de que él tenga primeramente un entendimiento de quién le va a responder. Amén. Porque cuando nosotros nos acercamos, hermanos, a veces a las personas, creemos que la contestación
va a ser absoluta. Amén. Pero recordemos que el hombre está limitado. El hombre, hermanos amados, muchas veces por agradar el corazón de los demás, te va a decir, no, si tú estás bien. No, claro, si tú eres una persona religiosa, si tú eres una persona que hace las cosas bien, claro que van a alcanzar la vida eterna, claro que van a ir al cielo. Amén. Amén. Pero de donde nosotros tenemos que obtener la verdad es de Dios mismo. Sí, amén. Y de su palabra, en este caso que nosotros la tenemos hoy en día. Amén. Por eso es que este hombre, hermanos, cuando se acerca a Jesús, lo primero que Jesús le está preguntando, ¿realmente crees que yo te puedo dar una respuesta? ¿Realmente tú crees que yo puedo darte la contestación si tú podrás ser salvo o no? Amén. Amén. Y vemos, hermanos, miren, les quisiera mostrar estos versículos. Vamos a leer Mateo 21, verso 28 al 32. Mateo, hermanos, 21, 28 al 32. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, del verso 28. Gloria a Dios. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Respondió él y dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta porción? ¿Verdad? 2 personas que conocían, digámoslo, al padre que tenían. Dice que eran 2 hijos. Y que uno de ellos, dice, primeramente, se negó a hacer lo que el padre le estaba mandando a hacer. Amén. Pero después dice que se arrepintió y fue y hizo lo que tenía que hacer. Y después el otro dice que él dijo, no, si yo voy, hago lo que tú me digas. Pero dice que no. Entonces, aquí es donde Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos fue? ¿O cuál de los dos agradó realmente al Padre? ¿A quién hizo lo que el Padre quería? Amén. Entonces vemos, hermanos, que Él está diciendo que muchas veces nosotros, cuando nosotros podamos conocer lo que Dios quiere que hagamos con respecto a nuestra persona, pero si no lo hacemos nosotros, realmente no estamos atendiendo su voluntad. Realmente no estamos creyendo, incluso, hermanos amados, tal vez en el Dios que nosotros tenemos. Amén. Hay veces que nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, y le pedimos algo, porque aparentemente conocemos al Dios que tenemos, pero lo hacemos, hermanos, incrédulamente. Amén. Ni siquiera, hermanos, creemos sinceramente si realmente algo va a pasar o no. Amén. Lo hacemos por inercia. Como lo dice este hombre aquí, fíjense lo que dice. Porque Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Amén. Amén. O sea, él, hermanos, conocía aparentemente lo que él tenía que hacer, pero él se acercó buscando una respuesta. Así como muchas veces nosotros, hermanos, a pesar de que conocemos la Escritura, a pesar de que aparentemente conocemos a Dios, pero siempre hay incógnitas en nuestro corazón. Amén. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Yo he visto personas, hermanos, y bueno, hemos hablado con personas que de repente nos han dicho, es que yo no sé si se les salva un día, ¿verdad? No hay una seguridad en su corazón. No hay una seguridad en su persona. E incluso, hermanos, muchas veces cuando la persona está teniendo esa necesidad en su corazón, a veces hasta quiere involucrar a los demás. ¿Verdad? Es que ojalá y
Él debería de haberla conocido. Él debería de estar completamente consciente, porque dice que toda la ley él la estaba guardando de su juventud. Amén. Pero se acercó a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez él había escuchado que él sanaba enfermos, que él, hermanos amados, hablaba con palabras de sabiduría. Pero Jesús, le repito, le estaba confrontando para que él pudiera reconocer si realmente él creía que lo que Jesús le iba a decir era verdad. Amén. Amén. Él quería saber, hermanos amados, esta respuesta, pero Jesús también estaba interesado en que él supiera si realmente lo que le iba a decir le iba a hacer un efecto en su vida. Porque probablemente pudo haber dicho como muchos de nosotros, cuando no estamos de acuerdo con algo, llegamos a decir, no, pero es que las cosas no son así. ¿Sí o no? Es que las cosas no son así. Amén. Amén. Y a veces, hermanos, aun cuando tengamos la palabra de Dios enfrente, nosotros decimos, no, es que las cosas no son así. Es que no la entienden como yo la entiendo. Amén. Aunque 10 personas, aunque 20 personas, aunque 100 personas estén diciendo lo mismo, aquel hermano amado que es necio, siempre va a estar pensando que sus palabras, sus pensamientos son los correctos. Amén. 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 Entonces, aún, hermano, la misma verdad, el necio siempre la rechaza. ¿Se da cuenta? Aún cuando Dios mismo hable. ¿Se recuerda de aquel Lázaro y aquel hermano rico? Que el rico le dijo, ¿saben qué, Señor? Abraham, dice el padre Abraham, me estoy quemando en este lugar. Manda a Lázaro que ponga su dedo en mi lengua. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando Abraham le dijo que no. Dice, ¿sabes qué? Tengo unos hermanos. Envía, dice, a alguien de aquí para que ellos crean, dice, y sepan cómo estoy ahora aquí quemándome en este lugar. Y ellos se retraigan de sus caminos. ¿Y qué fue lo que le dijo? Al padre Abraham, allá tienen, dice, la ley y los profetas, que a ellos les escuchen. ¿Se dan cuenta? Amén. Porque si nosotros, hermanos, no atendemos la palabra de Dios, si nosotros, hermanos, no nos filtramos a través de la palabra de Dios, no importa quién te diga las cosas. No importa, hermano, quién te hable, no importa, hermano amado, que sea el presidente o que sea el mejor predicador. Hermano, tú vas a estar atado a tu propio pensamiento, a tu propio orgullo. Amén. Amén. Y vamos, hermanos amados, a vivir nuestra vida acorde a lo que nosotros queremos y pensamos. Y vamos a buscar a alguien que nos diga, sí, claro que sí, eres salvo. ¿Se da cuenta? Tú sigues viviendo así como vives, no te preocupes, tú eres salvo como quieras, solamente confiesa a Cristo con tu boca. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que vemos hoy en día, hermanos amados? Vemos iglesias, hermanos, de homosexuales que dicen ser hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios dice, hermano, que aquellos que son, dice, homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Amén. 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 Entonces, no es, hermano amado, que el hombre tenga un odio hacia la persona, sino que hay cosas que Dios ha determinado. Hay cosas que Dios, hermano amado, ha determinado en su palabra y que nos llevarán a alcanzar una salvación si nosotros las ejecutamos en nuestra vida. Amén. Pero si nosotros nos negamos a ellas, usted podrá ir a acomodarse donde usted quiera, donde mejor le place, y vivirá engañado toda su vida. Porque nunca, hermano amado, nunca usted indagó en la Escritura y confrontó su verdad con la verdad de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. 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 Dios, hermano amado, nos ha dado un regalo preciado que no merecíamos, que es la salvación. Y lamentablemente, hermano amado, muchos hoy la desechan por un plato de lentejas. Por una eternidad, cambian una eternidad, hermano amado. Amén. Por una vida banal, amén, por una vida, hermanos amados, errada, una vida tal vez usted quiere cómoda,
pero que el día de mañana, hermano amado, lo va a llevar a una perdición eterna. Amén. Este hombre, hermano, conocía la ley. Y Jesús, hermano amado, que él conocía todas las cosas. Si él fuera mentido, en ese momento le puede decir, ¿sabes qué? Lo estás mintiendo. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana que estaba en el pozo? Amén. Que le dijo, trae a tu esposo. Y le dijo, no, señor, que no tengo esposo. Ciertamente no tienes esposo, le dijo. Porque de los 5 que has tenido, ninguno es tu esposo, le dijo. ¿Se acuerdan? Amén. De los 5 que has tenido, ninguno es tu esposo, le dijo. Amén. Amén. Estaba diciendo una verdad. Sí, amén. Que ella quería entenebrecer. ¿Se da cuenta? Pero en ese momento, hermanos amados, el Señor no le dijo nada a este hombre. ¿Por qué? Porque es cierto. Amén. Ciertamente él conocía la ley y había guardado, hermanos, los estatutos de la ley, pero le había faltado algo. Hacer las cosas, hermanos, con amor para Dios. Amén. Hacer las cosas con amor para Dios. Sí, amén, amén, Amén. amén. Porque muchas veces, hermanos, como seres humanos, nos aferramos tanto a las cosas materiales. Amén. Tanto, hermano amado. Yo me acuerdo de una muchacha de hace años que me decía, le digo, quítate ese arete de la lengua. Me decía, no, porque es como mi hijo. Decía. Me dolió, decía. Aleluya. Quítate esa letra de la lengua. No, es que me dolió, dice, es como mi hijo. Decía. Amén. Cosas superficiales, a veces tan pequeñas, tan insignificantes. Amén. Pero que no testifican a Cristo. Amén. Amén. Jesús dijo, sed santo como yo soy santo. Dijo. Amén. Gloria a Dios. Y la santidad, hermanos amados, hoy también muchos la han querido disfrazar. Y yo, hermanos, no apoyo el que una vestimenta sea, hermanos amados, una santidad total. No es así. Porque usted puede vestirse, hermanos, como aquellos musulmanes, nada más viviendo los ojos, nada más. ¿Verdad? Y su corazón, como lo dice la Escritura, como sepulcro blanqueado, bonito por fuera, pero por dentro podrido. Necesitamos, hermanos, ser santos por dentro y por fuera. Amén. 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 No es, hermano amado, un trabajo de vivir solamente, hermano, de apariencia. ¿De qué le va a servir? Este hombre, hermano amado, había vivido toda la vida guardando la ley. ¿Pero qué? Su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba lejos del Señor. Amén. No sentía, hermano amado, no sentía esa paz de decir, de poder decir, yo soy salvo. ¿Se da cuenta? Por eso es que él andaba preguntando, por eso es que él andaba deseoso, hermano, de que alguien le dijera, claro que sí, si tú has guardado la ley. Claro que sí, si tú desde niño has estado bajo la ley, ¿cómo crees que no? Pero se fue a topar con Jesús. Y Amén. Jesús le dijo, primeramente, ¿por qué me dice bueno? ¿Quién cree que soy yo? ¿Verdad? Amén. ¿Se recuerdan de qué? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le digo? ¿Tú quién crees que soy? Tú eres el Cristo, le dijo. Sí, amén. El ungido de Dios, le dijo. Amén. Y le dijo, ciertamente, no se te ha sido revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Porque ciertamente, hermanos amados, necesitamos una revelación divina para poder confrontar nuestra realidad errada. Necesitamos una revelación divina, hermano amado, para que nuestra realidad, hermanos, errada, Amén. pueda salir a flote. Hoy, hermanos amados, muchos se deleitan, hermanos, en la vida común y corriente, supuestamente, hermanos, diciendo que Cristo está en su corazón. No es que yo me tatúo puros versículos bíblicos. ¿Verdad? Es que yo he visto el amor, dice, pero yo enseño aquí, tal vez todo mi cuerpo, pero Dios lo que quiere es mi corazón. ¿Se da cuenta? Y eso tiene que ir a... Obviamente, eso
esto entra, hermano, conforme a lo que usted está trabajando en su vida espiritual. Amén. Amén. Porque cuando usted empieza a leer la Escritura, porque cuando usted empieza a buscar al Espíritu Santo, es mentira, hermano amado. Es mentira que no va a haber un cambio en su vida. Tiene que haberlo. Tiene que haber un cambio en su vida porque ahora es Cristo, hermano, en usted. Es Cristo en su corazón, es el Espíritu Santo, hermano, trabajando en su ser. Y toda duda, hermano, se disipa. Toda duda se disipa. Porque el entendimiento, hermanos, empieza a florecer. El entendimiento, hermanos, empieza a dar fruto, hermanos, de que nosotros ahora somos hijos de Dios. Amén. Ya no vive, hermanos, como antes. Ya no vive como aquellas personas, hermanos, que día a día cometen pecados por gusto. Sino que ahora, hermanos, cuando usted está fallando, usted está pensando, ¿será que esto agrada a Dios? ¿Será que esto agrada a Dios? Vayamos a la Escritura, a ver qué dice la palabra. Y usted se interesa, y usted empieza a buscar. Pero cuando no, hermano amado, cuando no hay un interés, sino el querer justificar nuestras malas acciones, usted se va acomodando ahí en YouTube, en TikTok, en Facebook. Hay gente que predica así como a mí me gusta. ¿Se da cuenta? Lamentablemente, hermanos amados, esa es la Escritura que por cuanto no quisieron escuchar la verdad, fueron entregados, dice, a la mentira. Así dice la palabra de Dios. Y muchos hoy en día, hermanos amados, están aparentemente en los caminos de Dios, pero la Escritura dice, si ustedes quieren buscar a Dios, mediten. Pregunten por la senda antigua, dice la Escritura. Pregunten, mediten, tomen un tiempo para meditar. ¿Cuáles son los caminos que agradan realmente a Dios? Amén. Porque querés justificar, hermanos amados, ¿por qué no lo puede hacer? No, si yo conozco la Biblia. No, si yo la he leído 3 veces. Yo tengo ahí, en mi Instagram, tengo como 20 predicadores. Amén. Pero ¿de qué sirve, hermano, que tenga lleno el teléfono si su corazón está vacío? Porque la palabra de Dios dice, hermano, que cuando Cristo no está en el corazón, si no es que ya entraron aquellos 7 demonios, ese peor es que el que teníamos, su corazón está vacío. Su corazón está vacío, ¿no? Amén. Y es ahí donde entra a veces la necesidad de decir, ¿será que soy salvo? ¿Será que soy salvo? Pero hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado con quién nos acercamos. Jesús nos está mostrando eso aquí. Y le está haciendo esta pregunta, hermanos amados, a este hombre, para que él también recapacite de que no es necesario preguntarle a todo el mundo, sino conocer lo que ya Dios ha hablado. Gloria a Dios. Amén. Fíjense lo que dice el verso 21. Dice, él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén. ¿Sabe qué es lo que hoy en día hacen los malvados que predican un evangelio, hermanos amados, distorsionado? Ya ven, por eso traigan todas sus propiedades acá, mire, casa, carro. Amén. ¿Y sabe lo que hace la gente? Sí, ahí está, amén. De la persona, de tener una respuesta favorable a su vida. Amén. Amén. Se aprovecha, hermanos amados, de esa necesidad del ser humano. Jesús le estaba diciendo aquí, tráeme. Él dijo, ofrécelo a los pobres. ¿Se da cuenta? Amén. Él dijo, haz esta obra que no has hecho. Tú has guardado la ley. ¿Sabe lo que dice? Hay un libro, hermano, que se llama Comentarios Bíblicos de Matthew Henry. Dice que este hombre se equivocó y en vez de contestar, yo he guardado todo esto desde mi juventud. Dice que sus palabras debieron haber sido,
yo he errado en estas cosas, dice desde mi juventud. Porque la Biblia dice, hermanos amados, que si un solo mandamiento quebrantamos todos. Amén. Amén. Un solo mandamiento, hermano, una sola parte de la ley que usted no cumpla y usted quebró todas las leyes. Amén. 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 Entonces, este hombre estaba errado como estaba él pensando. Sino que en su corazón él debió haber dicho, ¿saben qué? Sí es cierto. Me arrepiento porque he fallado toda mi vida. Amén. Amén. ¿Sabe lo que sucede hoy en día, hermano amado? Que muchas veces estas personas, hermanos, que no se han centrado en el conocimiento de la palabra de Dios, cuando salen de una iglesia, hermano, ¿sabe lo que sucede? Que muchos dicen, no, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir buscando a Dios, no lo hacen. Se pierde. Sí, amén. 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 Hay un tema, hermano, del pastor José Dan Andrade, y también tiene uno, también el hermano Antonio Bolaños, sobre los tatuajes. Y dice que es un espíritu, dice, que entra en el creyente o en el pseudo creyente, ¿verdad? Porque dice que cuando ese espíritu entra, dice que lo normal es que todo aquel casi que sale de una iglesia, hermano, y se va al mundo, se empieza a tatuar el cuerpo. Amén. Sí, amén. Se empieza a tatuar el cuerpo. Y lo primero que dice, ¿saben qué dice? Es que todos me juzgan. Amén. Y pues en el área espiritual, hermanos, puede ser posible, ¿verdad? Todo eso. Pero realmente una de las cosas que ocurre en el creyente, hermanos, es que se aleja de Dios. Amén. Se aleja de la verdad. Amén. Amén. Y su corazón se empieza a entenebrecer. Su corazón empieza a encaminarse hacia el error. Amén. 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 Y es cuando nosotros, hermanos, en vez de hacer las cosas que a Dios le agradan, estamos haciendo lo que no agrada a Dios. Amén. Y vamos a leer, hermanos, mire. 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Capítulo 2, y vamos a leer del verso 14 al 16. ¿Lo tienen? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice aquí. Y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual todas las cosas, juzga todas las cosas, perdón, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué es lo que pasa con aquel que, hermanos amados, a pesar de lo que conoce, se empieza a alejar de la comunión de Dios, se empieza a apartar del conocimiento real de la palabra? ¿Qué es lo que pasa? Que su mente se empieza a entenebrecer. Su mente se empieza a turbar. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice? Todos me juzgan. Todos me están juzgando. ¿Verdad? Todos están en contra mía. Todos son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque está viviendo de una manera desordenada. Amén. Por eso es que aquí de repente, hermanos, cuando hemos predicado, se les ha dicho, hermanos, no juzguen a nadie. Dejen que dé de tope con regalador. Amén. 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 Dejen que si usted puede aconsejar, gloria a Dios. Pero si no, hermano, dejen que Dios haga su trabajo. Amén. Amén. Porque solito, hermano amado, va a dar cosas contra el aguijón. Así como Pablo lo hizo. ¿Qué es lo que hacía Pablo, hermano? Pablo perseguía a la iglesia. Por el conocimiento errado que él tenía. Él decía que iba con carta, hermanos amados, de autoridad de los sacerdotes para poder matar a aquellos que decían que hablaban de un Dios del cual supuestamente no existía.
¿Qué es lo que dijo? Amén. ¿Se da cuenta? Yes. Y él mataba a los cristianos, hermanos, los hacía maldecir a Dios, Amén. a Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué fue lo que dijo Pablo después? Todo lo que conozco, dice, lo he hecho por basura. Por Cristo. Amén. 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 Entonces vemos, hermano, que aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando puede haber un conocimiento, hermano, pero cuando usted no lo está realmente, hermano, llevando, cautivando, hermanos amados, bajo las normas de Cristo, estamos errando en nuestros pensamientos. Y siempre va a haber, hermano, esa pregunta en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Amén. Siempre va a haber una situación en la que nosotros vamos a ser confrontados cuando no hay una verdadera explicación de lo que nosotros aparentemente conocemos, aparentemente practicamos. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente en nuestra vida, hermanos, hemos vivido una vida que solamente hemos querido agradarnos a nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta, hermano, que si una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de hacer es meditar sinceramente en la palabra de Dios. Amén. No nos va a gustar todo lo que vamos a encontrar en ella. Se lo aseguro. A primera instancia usted no va a querer buscar lo que a usted le conviene. Pero se recuerda lo que dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, Jesús nos está diciendo, hermano, que aún nuestros pensamientos más limpios tienen que ser probados a través de él. Así es. Amén. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nadie quiere sufrir. Que nadie quiere cambiar. Que todo el mundo quiere, hermanos, manejarse conforme a lo que él quiere. Está bien. Porque las cosas de Dios no son a la fuerza. Amén. Amén. Dios no fuerza a nadie. Si Dios quisiera, hermanos amados, como lo dijo él, ¿verdad? Antes de llegar al Calvario, si este fuera mi reino, dice, 12 legiones de ángeles bajarían y me defenderían. 12 legiones de ángeles, o tal vez más, hermanos, descenderían sobre esta tierra y cambiarían el pensamiento del hombre a la fuerza. Pero Dios no quiere hacer eso. Amén. Dios lo que quiere es que el hombre entienda, que el hombre comprenda, que él ame, porque en su corazón está sintiendo amar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vemos esto, fíjense lo que dice, ¿verdad? El verso 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido, bueno, el 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Entonces mucha gente ha preguntado esto, ¿verdad? Que dice, entonces ¿qué? Entonces los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Claro que sí. Claro que sí. Pero cuando realmente hay un cambio en su vida, en su corazón. Amén. Amén. Cuando hay un cambio, hermanos. Pero sabe una cosa que es lo bonito de esto, que la palabra de Dios siempre nos muestra algo nuevo. Y que la riqueza no solamente, hermanos, se encuentra en lo monetario. Sino que muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que tenemos una, ¿cómo le llaman ahí en la escuela? Que tienen fama, popularidad, Prestigio. popularidad, que son populares. Que es popular. Y al hombre, hermano amado, de hoy en día, a los jóvenes sobre todo, hoy en día, ¿verdad?
Eso les cuesta en la escuela. Amén. Sí, amén. Eso les cuesta en la escuela. El poder mostrar, hermanos amados, a Cristo. ¿Por qué? Hay muchos, aún cuando se dicen de cristianos, no van por los alimentos. No van a agradecer a Dios. Sí, Amén. amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. Pero la palabra de Dios dice que todo aquel que niegue al Señor, ¿verdad? Delante de los hombres, el Señor lo obligará delante de sus ángeles, delante de sus padres y delante de sus santos ángeles, dice la Escritura. Sí, amén. Amén. Y le repito, es lo que no agrada, es algo que no le gusta a la gente. Amén. Amén. Y miren, hermanos amados, hay musulmanes. Apenas hace un rato yo veía un video sobre un policía que es musulmán que se tiró en el suelo, hermano. Hablaba de su camioneta y ahí estaba, adorando a su Dios. ¿Se da cuenta? Y sus pensamientos errados. Amén. Sí, amén, amén. Y ellos no se sujetan a esas cosas. Amén. Sí, amén. Y aquí donde nosotros le repito, o sea, este hombre se entristeció porque era muy rico. Pero hay otros hermanos que, por su popularidad, por su prestigio, porque ¿qué van a decir de mí en el trabajo? ¿Verdad? ¿Qué van a decir de mí mis amigas, mis amigos? Porque aparentemente, hermanos, tienen una riqueza, tal vez, hermanos, en amistades. Amén. Sí, amén. Y lamentablemente, hermanos, en vez de cumplir las demandas del Señor, nos entristecemos y nos apartamos. Y negamos a Dios con nuestros derechos. Amén. Sí, amén, amén. Amén o no amén. 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 Terminamos, hermano, mire, el tiempo se nos fue. Y dice el verso 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujeres, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aleluya. Amén. Amén, amén. O sea que el Señor está diciendo, hermanos amados, en estas palabras, que aquel que se despoja, aquel que no espera nada, sino que simplemente se despoja de aquello que pueda ser un estorbo para seguir a Cristo, porque no tienes que irte a una cueva a vivir para que tú puedas seguir a Cristo. No tienes, hermanos amados, que apartarte de la gente para que tú puedas seguir a Cristo. No tienes que, hermanos amados, apartarte de tu familia para que tú puedas seguir a Cristo. Sí, amén. Pero tienes que tener una firmeza en la creencia que tú tienes. Amén, amén. Amén. Sí, amén. Amén. Y sobre todo, hermanos amados, un cambio que muestre que realmente Él habita en tu corazón. Amén. Que muestre que realmente, hermanos amados, Él está operando en tu vida. No para agradar al otro humano, sino para agradar a Dios. Y dice el Señor todavía con este hermano que aún con todo esto, dice, aún con todo esto, en esta vida dice que tendremos mucho más. Amén. Amén. Hay hermanos amados que me han dicho en su momento, hermano, esta es mi familia. Hay gente, hermano, que los han abandonado, hay gente que le han dado la espalda, hay gente que los han traicionado. Y aquí, miren, Amén, amén. aquí encuentran a su familia, Amén. Aleluya. aquí encuentran apoyo, aquí encuentran amor, aquí encuentran un hogar, aquí encuentran, hermanos, de repente una taza de sopa caliente en su casa, porque hay gente que lleva sopa. ¿Verdad? Hay hermanos que te dicen, hermano, vente, vamos a comer algo. Cuando a veces ni la misma familia te lo dice. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Y no es necesario que se lo diga, ustedes lo saben. Sí, Amén. 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 Entonces, Gloria a Dios. y añade el Señor todavía con esto, hermano. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Gloria a Dios.
femenino. Porque el sentir del corazón del hombre, hermano, no debe estar aún en la misma salvación. ¿Sabes eso? Aquel que tiene a Cristo, hermano, no está pensando ni siquiera en la salvación. ¿Sabe qué está pensando? En que debe retribuir algo por amor a Dios. Gloria a Dios. Ese no está pensando, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda. No, eso es lo que puedo hacer para mi Señor. Amén. ¿Qué puedo hacer para Él que me amó cuando yo lo desprecié? ¿Qué puedo hacer para llegar al corazón de ese ser que me amó tanto? Que llegó a la cruz por mí. Gloria a Dios. Ese no está pensando que si va a hacer algo. ¿Se da cuenta? Amén. Esa es una de las diferencias, de las primeras diferencias. El hombre hoy en día, hermano, pelea que si uno es algo, que si no es algo, que si esa es la doctrina correcta, que si esa no es la doctrina correcta. La Biblia dice que solamente hay una sola doctrina, que es la de Cristo. Y está basada en el amor. Por eso cuando Juan bautizaba, hermano amado, le decía a los que se le acercaban, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, si tú tienes 2 capas, dale una a quien tiene. Si tienes 2 panes, dale uno al que no tiene. Gloria a Dios. Y si tienes un trabajo, porque los soldados se le acercaban y decían, ¿y ahora qué hacemos? Conténtate con lo que tienes en salario. ¿Sabe por qué? Porque ellos andaban trabajando. Eso lo vemos allá en nuestro país. Que allá uno le tiene más miedo a la policía que al ladrón. ¿Verdad? Le tiene más miedo a la policía que al ladrón. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese Señor? Que tengamos un cambio en nuestro corazón. No por lo que vayamos a recibir. No por la vida eterna siquiera. Sino porque realmente ahora amamos a Dios. Amén. Amén. Job decía, hermanos amados, dice, de oídas te había conocido, pero, perdón, de oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. Amén. A veces nosotros hemos escuchado de Dios y hemos escuchado tantas cosas. Amén. Que si le gusta esto, que si no le gusta el otro, que si no es que. Conozcámoslo. Amén. Conozcámoslo a través de su palabra, conozcámoslo a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y después, hermano amado, haga conforme a lo que Él ponga. Amén, amén. Cierre sus ojos, vamos para adelante. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado. en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú has sido fiel con nosotros. No nos has desamparado. Y sabemos, Padre, que todas tus promesas, Señor, son nuestras. Que es necesario creer que las tenemos. Que es necesario creer en aquel que nos prometió. Y poder amar, Señor, con todo el corazón. Aun cuando no veamos. Aún, Señor, cuando no palpemos. Pero podamos sentir tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, hermana, dígale al Señor hoy, yo quiero ser agradecido contigo. Yo quiero conocerte, Señor. Yo quiero que tú me enseñes lo que, Señor amado, tal vez desconozco. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque tú me has puesto, Señor. Tú me has puesto, Señor amado, en el camino. Para que yo pueda, Señor, conocerte. Para que yo pueda, Señor, conocer tus estatutos, tus decretos. Por amor, Señor amado, seguirlos. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor amado, a poder conocerte. Enfocarme, Señor amado, en las cosas que realmente tienen valor. Por tu palabra dice, Señor, que busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Y en ese reino, Señor amado, impera, Señor, el amor, la paz y la misericordia.
tipos, Señor amado, de leyes terrenales. Pero que si en nuestro corazón, Señor, no hay amor, de nada nos vale, Señor. Estamos muy lejos de alcanzar, Señor amado, aquella salvación que tú has prometido. Aquella salvación, Señor amado, que tú le has dado sin un precio. Pero para obtenerla, Señor, es necesario evitar, Señor, poder comprender que nuestra verdad, nuestra realidad, no es la realidad que tú, Señor amado, le muestras al hombre. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Hermano, hermana, dígale al Señor, ayúdame a conocerte cada día más. Ayúdame, Señor, a poder buscarte y poder encontrarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Quita de mi corazón todo egocentrismo, todo enojo, Señor amado. Ayúdame, precioso Dios, a poder manifestarte, a poder enseñarle al mundo, Señor, que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios real, y que todo aquello, Señor, que el hombre pueda buscar de ti será añadido conforme, Señor, al esfuerzo que podamos poner en ser diferentes. Porque tú mostrarás los caminos, Señor, al hombre que debe de seguir para poder alcanzar, Señor, la perfección, la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, hermana, hoy quisiéramos hacer un llamado. Hoy quisiéramos hacer un llamado, hermano, hermana. Si en tu corazón hoy no hay una certidumbre de tu salvación, si en tu corazón